Bienvenidos a Mediápolis número 6. ¿Cómo están, queridos compañeros Miguel Paz, Luis Argandoña, Andrés Azócar? ¿Cómo estás, Hola, Natalia? aquí preocupado de las clases de Andrea Zócar, que no pude ir a su clase el otro día. Ayer de los medios a las marcas. Era tan poco que se notó tu ausencia. Gran taller, recomendaba la primera clase. Por culpa de Revenue. Aquí está Zócar hablando puras weas, man. Ah, perdón, estaba prendido. Ese es mi momento de Mediápolis de la semana. Alaman, y después diciendo, Alaman, ¿lo vieron o no? Cuando dice, no, Sí, claro. yo al diputado tengo la mejor de las buenas ondas, son cosas Sí. que uno dice en el momento. Ya, pero ¿quién no le ha pasado alguna vez? Basta ya. Es lo mínimo, hay que acostumbrarse a eso. Además no está nada complicado a la mano, así que No, que le bueno, afecte además mucho. pasa que estamos en un tipo de moralina ya que de niveles asquerosos, weón, donde ya nada es humano, weón. O sea, todas las cosas son pasadas para la punta, retorcidas. El otro día había gente que reclamaba por soltero porque Canal 13 Sí, estaba dando soltero otra repitiendo. vez, ¿no? Yo no trabajé soltero otra vez, o sea, no trabajo en el 13, menos en soltero otra vez. Con Pero toda la bastante gente menos rating ha tenido el esta colmo, repetición. ¿cómo la vamos a ver? Porque el Bada Abreu trabajó ahí y está un tipo que además creo que ni siquiera terminó el juicio. Eh, y de una tontera, además, el soltero otra vez está en la plataforma en 13 Now, en el 13, hace mucho tiempo, bueno. O sea, que las tienen en la pantalla abierta, pero yo encuentro que esta moralina, así que los alamanes, una conducta, más allá de que su respuesta era pésima, fue muy mala, una cuestión, creo que se está exagerando todo, a todo se le está dando una envergadura noticiosa que al final termina siendo, va a generar más restricciones para hablar que... Sí, lo que pasa es Claro. que, o sea, a ver, obviamente los chascarros siempre, generalmente lo nimio, lo más pequeño, lo más pintoresco de alguna forma, siempre explota porque es mucho más fácil de agarrar. Ahora, igual estaba en una conversación que no era menor, pues, que tenía que ver con el postnatal de emergencia. ¿Ya? Entonces, si se te sale, asume. Pero bueno, ¿ustedes han visto alguna vez que Alaman asuma algo? Es especialista en caer parado. Po. O sea, ese es Eh, ¿Hasta cuándo Oye, lo pero humilla? tenemos otro momento Mediápolis que nuevamente tiene Facebook al centro. Ya cada vez son más marcas, se calcula que son como más de 300 las que estarían dejando de poner, dejan ya en junio y julio su publicidad en Facebook, en esta campaña que se llama Stop Hate for Profit, criticando a Facebook por no hacer nada contra los grupos racistas, grupos con discursos de violencia, de fanatismo, etcétera. Y Facebook sale a responder, no sé qué opinan ustedes, diciendo que van a bajar grupos supremacistas blancos, un poco salen a responder ante esta retirada de publicidad que tiene marcas como la Coca-Cola parando su inversión. no sé, ¿quieren que hablo yo? ¿Quién Vale, habla? Les dejo vale, el Andrés. Tú estás Yo todo el día en el Facebook. hay, hay varias cosas interesantes en esto. Primero, es sorprendente cómo las marcas estadounidenses han actuado muy rápido para poner su opinión encima de la mesa. Apenas partió el Black Lives Matter, Black Lives Matter. salieron... ¿Ah? Eso, Sorry, Black Lives Matter. Black Lives Matter. Lives, dije, ¿no? ¿Es Como Lives? el tiro Tromwell, ¿ah? Black, Open Black English, Lives el tiro. Matter. Ya. Black Eso, Lives no me Matter. salió nada el Duolingo con Santiago. Bueno, No, pero eh, Argentina, Orange Cruz, no hay problema. gracias. Puta, me da vergüenza seguir hablando, weón. Pero bueno, Las marcas han actuado rápidamente, dice Andrea Azócar en esto, ¿ya? esto lo cortáis después, nota. Bueno, y bueno, la cuestión es que yo creo que las marcas salieron muy rápido a reaccionar, sin temor a que se estaban saqueando los tags y todo. Las marcas salieron inmediatamente a poner un Porque sello. salieron rápido en realidad, ¿no? ¿Tú crees? Sí, salieron O muy sea, no sé, rápido. algo tiene que haber pasado ahora, ¿no? O sea, en 2 días había 40 marcas digitales o empresas tecnológicas que habían salido Sí. a poner su sello y a decir,
pero no solo cambiar el logo, que es la que ya es como Claro. una cuestión ¿cómo se dice? Una cosa muy obvia, sino que a poner palabras sobre los logos. O sea, el, eh, Netflix saliendo a decir que las vidas de los afroamericanos importaban, y lo mismo está pasando ahora. O sea, el CEO de Coca-Cola salió diciendo que el racismo no podía estar en ninguna parte en el país, no podía estar en las plataformas sociales. Las marcas, encuentro yo, han tomado una posición que le ha costado mucho a los políticos. Si pensáis que los políticos ninguno Se nos todavía, yo rotación. estoy diciendo, ninguno ha salido a boicotear a Facebook, y ustedes saben que en épocas electorales, en Estados Unidos especialmente, la plata que se invierte en Facebook es gigante, pero las marcas salieron mucho más rápido a tomar una acción, que de verdad yo no tengo la respuesta exacta. Yo creo que por supuesto los consumidores están mucho más activos ahora, se organizan mucho mejor, son capaces de boicotear. Yo creo que el temor que le pase a las marcas, lo que le pasó a Trump en Tuzla, también es un tema, pero las marcas, a mí realmente me sorprende incluso más allá de la actitud de Facebook, que Facebook es una empresa de publicidad y por supuesto va a estar, y no solo Facebook, tú mismo has visto que YouTube, o sea, todas las empresas Claro. de tecnología están de alguna medida comprometidas con este tema del descontrol de sus contenidos. Pero más allá de eso, a mí de verdad me sorprende que las marcas estén antes que los medios, que estén antes que los políticos, o están tomando un rol que yo creo que mirado de la distancia de Chile se ve muy lejos. O sea, yo no veo a las marcas chilenas tomando compromisos de ese tipo. Acá no tenemos, bueno, la sociedad chilena es muy distinta. O sea, Igual yo creo que también está empezando a avanzar ese tema. Esto tiene un poco el momento, entre comillas, divertido de que, o curioso de que Mark Zuckerberg tuvo que inmediatamente empezar a dar explicaciones o a recoger la caña, digamos, como se dicen, respecto a su propio discurso. Pero, por ejemplo, la semana pasada, CADEM sacó un estudio de marcas ciudadanas, digamos, donde traía un poco esa tesis. Sabemos que acá obviamente está ocurriendo de manera un poco más lenta, pero se está empezando a instalar ese tema, y los políticos igual están, me parece, reaccionando allá al menos. El único que no ha reaccionado, o Oye, uno de los pocos, igual es Trump, digamos. tú pudiste ver detalles más finos sobre ese ranking. Pues, de hecho, yo lo vi y hubo marcas que me llamaron mucho la atención, así como, no sé, líder como marca ciudadana número 12. Sí, en general la O, mayoría de las marcas de retail o como que Red Compra, bajaba en ese marca ciudadana sentido. en número 14, o Sodimac en el número 21, o Falabella en el número 24. Si le preguntamos a la gente que compra por Falabella, que todavía está esperando que le llegue una cama 6 meses después, me da mucha curiosidad. O sea, era súper entretenido verlo, pero me da mucha curiosidad respecto a Sí. qué tipo de preguntas se hicieron para entender qué es lo que una marca ciudadana. Sí. No, la verdad No, que no. tampoco lo conozco en detalle, y más allá, o sea, no conozco en detalle la interpretación de por qué una marca está arriba de otro. Creo que Columna está arriba, etcétera. Pero me parecía más interesante que estaban planteando el tema, y me parece que cada vez ¿Sí? que es correcto, y es cierto que cada vez el tema está importando Lo que cada pasa es vez que más, es digamos. parte del modelo de negocio, porque a la medida que una corporación se hace ética, es decir, como un poco el concepto, está de una forma conectado a su sobrevivencia para pasar de existir. Pues acuérdense que las empresas Fortune 500 o Standard Poor's solían durar 18 años hace un tiempo y ahora duran 10. O sea, la probabilidad de que una empresa deje de existir es más alta a que siga existiendo. Y dentro de esa lógica, en un mercado tan hardcore como el norteamericano, probablemente para Coca-Cola y otras es eso u otra cosa. Ahora, ¿cómo eso se convierte en una cola larga de su proceso de negocio y de trazabilidad de producto, etcétera? Es la cosa Una cosa importante. interesante, perdona, muy cortita, no sé si se fijaron que Canal 13 puso su loguito el otro día con el Día del Orgullo y la Diversidad. El orgullo todos, o sea, un montón de Claro, marcas estuvieron con claro, es color. como ya se convirtió en Sí, como en se un desde, convirtió ya. digamos.
Claro, pero igual es llamativo y provocativo, digamos, también. pero tiene riesgo. Tiene riesgo si es que, o sea, si Tiene riesgo, claro. solo una parada de marketing, el backlash puede ser súper grande. Acuérdense todos los bancos ofreciendo, ayuda, ¿ah? A la gente en el marco del COVID-19 diciendo vas a poder condonar o retrasar deudas cuando en realidad empezaba a ver la letra chica y en realidad lo que está diciendo era comprar un crédito para Sí. inventar otro Mi crédito. única, ¿Cachai? sí, mi única duda con esto de las más de 300 empresas en Estados Unidos que retiren de Facebook es que finalmente igual van a necesitar volver. O sea, la publicidad se está Claro, yendo ya hace mucho claro. rato, está instalada en Facebook, entonces esto también duda, es por un rato para decir, no, y estamos con ustedes, no avalamos los discursos de odio, pero igual necesito de Facebook para Sí. estar. Pero es que Porque la yo creo gente que está en Facebook, no está en la tele, no está leyendo el diario. No, está claro, yo creo que, ellos mismos saben que en algún momento van a volver, pero el acto de, ¿Mm? por ejemplo, El acto salió más El importante. gesto, una digamos. campaña muy entretenida que hicieron lo que hizo que está en Instagram, que no me acuerdo bien cómo se llama, pero que también empezaron a hacer presión a las empresas para que declararan públicamente que iban a tener un porcentaje tal de afroamericanos en sus empresas, que no tenían. Y esta empresa en Instagram va poniendo todas las marcas de las empresas que se están comprometiendo. Tiene como 200.000 fans en Instagram. Entonces, ya, Levi's fue el último que dijo, ya, lo suman, ponen el logo Levi's en el feed, ¿cachai? Entonces van haciendo una auditoría de todas estas empresas que dicen eso. Entonces hay una presión sobre las marcas que es real, y yo creo que muchas de ellas se dan cuenta que claro, su inversión en Facebook va a salir por un rato y después van a meterla en AdWords, de otras formas, o sea, no van a dejar de invertir en digital, pero se van a salir de Facebook. Yo el otro día leía que Facebook tiene 15.000 millones de mensajes todos los días. Eso es lo que tienen que auditar Facebook, ¿cachai? Entonces, y esa es la excusa que ellos dan Claro, que no del pueden por qué controlarlo todo. controlar todo. Pero todos sabemos que eso es, que hay maneras de controlarlo. O sea, si No, controlan otras y cosas. porque hay una cosa política. Si finalmente lo que dijo Mark Zuckerberg fue retroceder un poco en su discurso, pero en lo central, digamos, que era generar una cierta censura o avanzar hacia un poco lo que ha hecho Twitter con Trump. Eso no lo ha hecho, digamos, porque sabe que hay una disputa y que si Trump se le pone en contra, digamos, y al parecer claramente están bastante coordinados al menos, su Sí, situación cambiaría radicalmente, digamos. Oye, sí, yo creo les que propongo acá el que, punto les más propongo que fuerte es dejemos, que perdón, les propongo que dejemos a Mark Zuckerberg y vengamos a Chile. ¿Alguien vio una columna que había una polémica con el mostrador de que una columna sin firma? Pensando ¿Una en, No es editorial? una columna, vamos es un prontamente a meter a editorial. Carlos el Correa editorial Bau, de... que era columnista del mostrador, y así podemos conversar de eso y otras cosas. Sí, yo Listo. creo que una polémica bien inflada, porque si se hubieran centrado, por ejemplo, en que la editorial insinúa que podría haber problemas de salud de Piñera, eso puede ser un tema, pero las editoriales suelen ser no firmadas. O sea, yo no conozco muchas editoriales firmadas, de hecho. O sea que la ex ministra de Pero, Educación no supo leer. Oye, no, y claro, no sí, digo que básicamente planteó el punto de que era muy menor ese punto de que estuviera firmado o no firmado, porque obviamente es una editorial, pero es interesante y vamos a estar con Carlos Correa, le podemos preguntar también, porque hay una cierta similitud con esta nota bien polémica que le hicieron a la presidenta Bachelet en su momento respecto a su salud también, Sí, también. o sus hábitos, Al salud más bien, claro, ¿no? al salud. Y ahora es respecto a la salud de Piñera. Claro, que hablaba de los tics, hablaba de su comportamiento físico, más bien dando como a entender de que no estaba bien de salud mental. Claro, claro. Pero lo que, Claro, lo que era más polémico es que hacía como este link, digamos, entre que los problemas de salud podrían explicar, digamos, claro, la eh, estrategia lo- fallida por la la pandemia. estrategia fallida o la impericia política o cualquier evaluación que se haga del gobierno, digamos.
Eso sería interesante preguntarle a, a Carlos, digamos. Lo de la Bachelet estaba firmado esa vez, Sí, No lo sé, no recuerdo. sí. ¿no? Era ¿Sí? una activista, no recuerdo el nombre ahora, pero sí. Sí, pero parece que Ahora, está... igual, ya que estamos en esa, a mí me sorprende que no haya, desde la revuelta social en adelante, que no haya habido más artículos o está pasando un helicóptero atrás mío, sorry, que Lo haya que habido, queda. que no haya habido más Se encontraron. reporteos sobre la salud de Piñera en ese periodo, en distintos momentos que Ah, actuaba aparentemente de forma errática. ¿Por qué te llama la ahora se atención? habla más de su escritorio. Este fin de semana hablamos mucho del escritorio de Piñera. Claro, con las Eh, rumas de papel estaba bien interesante ese artículo. muy poco maricondo el escritorio del Sí, presidente. estamos súper desordenados, pero en general ese artículo también yo también creo que se podría comentar, digamos, estaba bien interesante el perfil de Benjamín Salas Cantor, que era un asesor del presidente, y se comentó mucho la, la imagen, las fotos, donde se veían como rumas de papeles y de Dos documentos. comentarios, la rumba de papeles y la vestimenta de Sala, y ninguna de las dos me parece relevante. Bueno, o sea, encuentro que O sea, Piñera ya siempre ha tenido ruma de papeles, la- po. Siempre ha ¿ah? tenido, Sí. Piñera Cuadernos siempre Colón, en todo cuadernos su... Está Colón. bien, weón, y decían una foto de la Bachelet y la estadista con el escritorio vacío. O sea, yo encuentro que al final eh, quedarse en ese tipo de, cuando tenemos una crisis política mayor, donde la falta de credibilidad en las instituciones es gigante, una oposición que no se ve mucho, una derecha que tampoco se hace mucho, después de un estallido social en medio del COVID y preocupado de la ruma de papeles. O sea, Ah, pero eso es Sin duda, parte yo creo, como de comentarios más de humor también, de humor. Nadie estaba comentando en serio de que por tener un escritorio así el presidente está gobernando menos. Es parte como yo vi hartos del comentarios bien chiste en en redes serio, sociales. ¿Mm? yo vi hartos comentarios bien en serio. Bueno, puede que no lo haya... No, hay Pero de al final, todo. Para sí, mí pero hay yo creo otras que al cuestiones final como, también es un poco como este escrutinio sobre la política, eh, con esta certeza de moralidad con que se critica a la política, a la empresa, a las instituciones, yo creo que a los medios, eh, yo creo que igual es un tema, ¿cachai? O sea, yo creo que alguna vez creo que lo comenté de Ezra Klein cuando escribe esa columna, que en el fondo hay que hacerse cargo de que los millennials ya por fin tomaron una posición en la sociedad donde van a hacer prevalecer su manera de ver el mundo, y esa manera de ver el mundo tiene mucho que ver con una con un estatus moral sobre las instituciones, sobre la política. Cuando hablan casi como que Piñera fuera una dictadura y se habla que los muertos del COVID son casi como los muertos de la dictadura, tú decís, pero por favor, o sea, ¿qué es eso? ¿Cachai? O sea, que falta respeto sobre los muertos de la dictadura, pero finalmente, si uno se saca ese cliché, lo que es básicamente una nueva sociedad formada por gente más joven, donde los criterios son distintos, y eso es más o menos lo que hay que enfrentar. Y yo creo que también tiene, para volver al comienzo, yo creo que tiene que ver un poco con lo que están viendo las empresas en Estados Unidos, que tienen a un nuevo consumidor que es muy distinto a como éramos nosotros. Que nosotros, probablemente los baby boomers, que vivimos el progreso de una manera distinta a lo que lo están viviendo ellos, vivimos los cambios de una manera distinta a... Nosotros nacimos un poco después de que las mujeres tuvieran derecho a voto, o sea, eh, un poquito, 2 décadas después. Entonces, yo creo que hay un cambio que es muy importante y que va a cambiar la democracia, va a cambiar el sentido de las marcas, de las empresas, de la política, y no sé si, desde mi punto de vista, no sé si para bien solamente. Yo creo que lo mismo esta casa de brujas que se hizo con todos los comediantes, que claro, con algunos había absoluta razón, yo no estoy defendiendo a Weinstein por ningún motivo, o sea, pero me refiero que se extralimitó, se fue a niveles muy complejos, y yo creo Pero que es felizmente se llevó. básicamente los millennials tomando el poder de la sociedad, y yo me comprobé en esa tesis de que no es mía, es de Ezra Klein,
que él dice que los cambios están sobre esa base y los medios de comunicación están cambiando básicamente por eso, ¿cachai? Ya, no hablo más en Ahí llegó inglés. Carlos No se va en Correa. inglés. Don Carlos Carlos Correa, Carlos Correa. Está sin audio, a ver. pon- Micrófono. ponte micrófono, Carlos. Ahí sí. Ahí está. Ahí Qué sí. bueno Ahí sí. verlos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, te escuchamos sí, perfecto. Estamos. Sí, qué bueno verlos a los cuatro y de verdad los felicito por el programa que tienen. Creo que son cuatro genialidades. Hacía algo que no oía hace bastante tiempo. se Veo nota que que ahora trabajó en la SECOM. Sí, bueno. cosa de gurú barbudo. No, qué bueno que viniste. Teníamos ganas de conversar contigo, Carlos. Nos Presentemos cagó, a pero Carlos. no le podemos hacer ninguna pregunta dura, pues, weón, después de esa presentación que nos hizo. Sí, no sabe lo que se le viene. No, pero pregunta nomás, pues esta weá, no los voy a querer menos. Oye, presentemos primero a Carlos. Carlos, que a mí siempre me llamó la atención, que vive en el mundo de las comunicaciones, pero es un ingeniero civil de la Chile, es MBA, también es director de Qualis, una agencia de comunicación y asuntos públicos. Bueno, por supuesto, es experto en asuntos públicos, en comunicación estratégica, en gestión de crisis, en opinión pública. Es ex subdirector de la SECOM y director también durante algún tiempo, y también, por supuesto, mucho tiempo uno de los directores de Imaginación. También no menor profesor, es columnista, y ahora último está de catador de columnas dominicales. Lo hemos visto levantándose temprano y destrozando las columnas de todos los del ejército de columnistas que tenemos. Impresionante en realidad ahora ver todos tus comentarios en Twitter el fin de semana. En realidad la cantidad de Sí, columnas que hay sí, es impresionante. mira, esta historia de catadores, de todas las cosas que mencionaste, la que más me entretiene es la última. Esta cosa es impresionante el Chile, el género de la columna. O sea, ahora, yo también escribo columnas, pero siempre pienso cuando me dicen, oye, pero ¿cómo tú criticáis las columnas si tú escribes también Claro. columnas? Yo siempre digo que los mejores entrenadores y árbitros son los que jugaron fútbol alguna vez y no eran muy buenos. Entonces, o sea, Marcelo Bielsa fue un jugador de fútbol frustrado. O sea, y en cambio, los Claro. buenos jugadores de fútbol después no se convierten en buenos entrenadores, con la excepción de Beckenbauer, pero los demás todos han sido. Entonces, Ahí nomás, claro. Oye, pero qué lo tan que buenas descubrí, columnas, qué tan idea, buenas porque columnas, qué tan ¿qué buenas cosa? columnas hay, Carlos, qué tan buenas columnas y cuánto tiraje a la chimenea, porque Mira, yo veo a los mismos yo he hecho viejos diciendo el lo mismo. creador de la cata dominical no soy yo, sino que es Pájaro Félix, que después tuvo que abandonarla porque ahora es como el asesor estrella más importante del ministro Briones. Entonces, era feo que él estuviera catando las columnas siendo el asesor de Briones. Entonces, previa conversación con él, yo le pedí Esto es permiso. por Twitter, digamos, para quienes Por no... Twitter, claro. Sí. Esto Twitter, es todos Twitter los domingos en la mañana todos los temprano domingos. yo hago un resumen, un hilo de todas las columnas dominicales. Entonces yo le pedí permiso a él, le dije, oye, esta cuestión a mí me encanta, no, yo quería hacerla, pero vi lo que tú lo hacías, así que me dijo, no, dale, no va, incluso me tiró algunas ideas. Y empecé a revisarlas, levantarme temprano los domingos a leer las columnas, y me sorprendió la cantidad de columnistas que hay. O sea, en Chile los domingos se publican más de 15 columnas. Y de hecho, en los dos medios principales, Poco. escritas por mujeres siempre es una. Eso o te iba a como decir, claro, pero ahora hay más, hay No, más nada, calidad. no, Natalia, nada de, o sea, una o dos escritas por mujeres y 14 o 15 escritas por hombres. Claro, Y la casi Silvia todos los, Izaguirre que está y pocas más, digamos. la Silvia no siempre escribe, a veces aparece. Entonces yo lo que hago siempre es que también busco un bonus track y busco otra columna de mujeres escrita en otros medios. Siempre busco alguna columna en El Mostrador o en otros medios también poco también para visibilizar a no los de siempre. Claro. Y la otra cosa es que los viejos columnistas de siempre en realidad terminan copiándose a sí mismos las columnas. O terminan Claro. copiándoselas a otros. Yo me doy cuenta porque como todos los domingos leo las 16, 17 columnas, me he dado cuenta que a veces se copian columnas entre ellos, lo cual es impresionante. Entonces digo, oye, pero ¿cómo escribe esto si esto lo escribió el otro hace 2, 3 semanas? Y efectivamente me entretengo mucho. O sea, en todo caso hay columnistas muy buenos. A mí me parece que el que yo destaco porque no ha bajado el ritmo, pese a la cantidad de años que lleva escribiendo columnas, es Héctor Soto. A mí me sorprende que siempre él golpea. Siempre es como de la vieja guardia, es como el más
es como el más destacado porque el tipo efectivamente todos los domingos dice algo creativo y algo entretenido. A Algunos que Ascanio, son- Ascanio lo he tratado mal últimamente. Weón. Ascanio escribe una columna, cada 4 columnas escribe una buena. Le pusiste que era soporífero o algo así. No sé, soporífero. Pero cada 4 columnas escribe una buena. Pero Ese es ¿qué es el... mejor, ser parejito o ser como Caballo que cada cierto tiempo se pega esas columnas que todo el mundo habla? Yo creo que Ascanio, es buena pregunta, yo creo que Ascanio es un columnista que escribe regularmente y le sale una de cada 4. Hace tiempo que yo, desde que empecé la serie, no le he pillado todavía ninguna que sea como guau que pegue. Hace tiempo eso no se manda una... O sea, de repente se va a mandar una que es la columna. Yo creo que a la larga el género de la columna lo que busca es influir. O sea, los columnistas lo que hacen es... ahora, yo no he hecho el ejercicio de hacer el resto de los días, porque ahí sí que me vuelvo loco, pero los columnistas, lo que debiera hacer un columnista es influir y marcar un punto, marcar una discusión. O sea, el columnista no es alguien que esté ejerciendo el periodismo buscando información, sino que plantea una opinión que es distinta y que genera un debate. Eso es lo que debiera hacer el columnista. Por ejemplo, la columna de la semana pasada, la Silvia Izaguirre, uno puede no estar de acuerdo, pero dejó la escoba con su columna. Ella planteó un punto súper crítico y además sobre todo los columnistas que yo agradezco, aunque no esté de acuerdo, son los que se atreven a nadar contra la corriente, los que no buscan el aplauso, sino buscan el punto de vista... La atención. La atención, llama un punto de vista distinto al como el común, a donde están todos los peces para allá, todas las redes sociales diciendo para allá. Por ejemplo, Oye, la Silvia Izaguirre, ¿sí? Perdón. No, termina. Por ejemplo, el postnatal de emergencia se ha instalado como una verdad y que todas las mujeres deben estar a favor. Y la Silvia Izaguirre, el domingo pasado, se manda un argumento económico potente para atacar el proyecto del postnatal de emergencia, sí, y lo tira, a la canilla, poniendo exactamente cuánta plata, o sea, en qué consiste el beneficio y quién lo recibe. Ese es un punto de vista muy interesante. Uno puede estar de acuerdo o no, pero genera la discusión necesaria para hacer políticas públicas. Esa es la columna, las columnas atrevidas son las que a mí me gustan. Oye, Carlos, Ascanio, efectivamente, cada cierto tiempo se manda una así. ¿cuál es la columna que más le dolió a Bachelet cuando tú estás en el SECOM? Cuando yo estaba en la SECOM, Sí. las columnas más complejas eran las de Peña. Lo de Carlos Peña. La de Carlos Peña. Eran las de Peña porque efectivamente se creía que él era del mundo cercano al bacheletismo y que más bien estaba en ese mundo. Entonces, cuando pegaba columnas duras, sobre todo a los proyectos de educación, eran cototas, o sea, eran dolorosas. Y eso que Eran dolorosas y además de eso el gobierno no... le aceptó el la gobierno gratuidad a no- la universidad privada. ¿Qué cosa? Y eso que Bachelet le regaló la gratuidad a la universidad privada. Pero efectivamente, entre otras cosas, por eso, efectivamente, esas dolían bastante y efectivamente descolocaban mucho. Oye, Es como Carlos, yo y de sé- tu paso, y del paso ahí, hablemos un poquito más de la comunicación política que estamos viendo hoy día, de tu paso ahí por la SECOM, de los errores que aprendiste, de lo que aprendiste que estaba bien, y de lo que estaba mal. ¿Qué crees tú hoy día que se está repitiendo mal en la gestión específicamente de la pandemia ahora, con dos O sea, ministros? primero, yo no tengo elementos para comparar porque a nosotros nos tocó el ébola, que es una cuestión, es como comparar el ébola con la pandemia actual, es como comparar no sé, ocupando a los columnistas, no, que salga ese Oscar, pero no, efectivamente, no hay punto de comparación. Es comparar a la U con la Católica, por ejemplo. Claro, es como comparar a la U con la Católica, claro. O sea, es como comparar a la U con la Católica. No, claro, y la presidenta seguramente no hubiera ido al funeral, no hubiera ido iba a ver el ataúd del... No, pero que yendo- no. Sí, pero Cabal y el estallido, por ejemplo, en términos del No, impacto. pero es que, mira, es que es un súper buen punto, porque Cabal y el estallido se parecen, voy a decir algo que es polémico, Cabal y el estallido se parecen a lo que menciona la Natalia respecto al presidente abriendo la tapa del ataúd y yendo a tomar vino y aquí le estoy haciendo un infiel, yendo a tomar vino A la ¿cómo vinoteca. se llama? A la vinoteca. Porque yo estoy seguro, yo conozco al actual director de la SECOM, lo conozco harto, estoy seguro que él opina que abrir la tapa del ataúd está mal. Y estoy seguro que opina, no se lo he preguntado, que ir a la biblioteca es un desastre mayor, por lo que dijo el ministro Pari. Pero efectivamente en Chile, en un régimen presidencialista, los presidentes hacen lo que quieren, finalmente, y a veces lo que quieren termina conspirando contra la imagen presidencial, y como en Chile el gobierno es presidencialista, cuando el presidente mete las patas, arrastra todo el gobierno y arrastra toda una política, y a veces provoca lo que en política se llaman spin, giros violentos. Yo creo que la expresión de la presidenta, me enteré por la prensa, que además
nos enteró por la prensa, y la manera como ella finalmente decidió, es súper difícil en lo humano juzgarlo, pero en lo profesional uno tiene que ser, No, lo preciso. político, claro. En lo político, claro, la jugada, la estrategia correcta del gobierno era apartar a Dávalos cuanto antes, que fue lo que intentamos en su momento esa semana. Por eso sacar el problema a la moneda y sacarlo, y al final Dávalos no se fue porque arriba la palmada en el poto no se la dieron. Entonces, evidentemente, eso, en ese sentido, es comparable a abrir el ataúd. O sea, cuando tiene lo familiar, es muy difícil también, o sea, yo humanamente, es muy difícil poder criticar a la presidenta por salir a defender a su hijo. Su hijo, como también humanamente, debe ser complicado para el presidente Piñera, que tiene o sea, que tiene las pocas cosas humanas que tiene Piñera, es una de esas su tío. Su tío es bien especial en su vida. Entonces, la despedida del tío de Piñera es un elemento humano, personal, muy íntimo de Piñera, y por tanto quería ver el ataúd. O sea, yo lo entiendo, pero eso provoca hechos políticos. Oye, En Carlos, eso se parecen. una pregunta. Se ha dado la idea un poco de que los políticos, tanto con el estallido como con la pandemia, que la clase política chilena está muy alejada de la realidad de los problemas de los chilenos. O sea, desde el comentario de Mañalich hasta el mismo estallido social donde no la vimos venir, pero esto también afecta, y después de ver la encuesta, también a una clase política que, por más que tratan de, en el caso del Frente Amplio, de simpatizar con Twitter, por ejemplo, que me parece que eso es bien notorio, más allá o sea, no lo estoy caricaturizando, estoy diciendo que es una parte de eso, da la impresión de que la clase política chilena está súper alejada en realidad de cómo fue cambiando el escenario político chileno, y no sé si eso es una realidad, tú lo ves así, lo viviste desde la moneda, o en ese momento todavía no era tan efectivo, pero está claro que con el estallido y después con la pandemia ha dado una sensación de como que a la política le falta calle y le falta conocer los problemas de los chilenos reales. No sé si están así. Mira, eso es verdad, y de hecho es un fenómeno que viene creciendo desde ese tiempo. Nosotros en la campaña, yo estuve en la campaña de la presidenta, un momento dijimos, cuando inventamos una frase que la ocupamos mucho, que era que no estábamos girando ni a la derecha ni a la izquierda, sino estábamos en un giro ciudadano, y básicamente nosotros en la campaña lo que hicimos fue que estudiamos audiencias, como malo a la cabeza, tuvimos posibilidad de hacer muchas encuestas, y básicamente notamos que las personas ya sentían que la variable política era una variable bastante alejada de sus vidas. O sea, en el fondo la gente siente que los políticos no viven su vida. Ese es el principal problema. Por eso probablemente en el mundo pasa lo mismo, por eso Angela Merkel fue ella en un carrito a comprar vino a un supermercado y a poquitas cosas, como para decirle también a los alemanes, sabe que yo también vivo la vida que ustedes viven. Porque la gente siente que los políticos no andan en metro, no andan en micro, no hacen la cola del supermercado, o sea, no van al consultorio, no viven la vida que vive la gente, incluso la gente de clase media. Entonces, y por tanto hablan cosas que no es las cosas que me pasan a mí, o sea, no hablan lo que yo hablaría en el asado, no lo que hablo cuando me junto con mi amigo, lo que habla en la reunión de apoderados. La gente cree, por ejemplo, que los políticos no van a la reunión de apoderados, ni tienen grupos de WhatsApp de apoderados, donde son, o sea, todos ustedes tienen grupos de WhatsApp de apoderados, ¿no? Qué lindo esa. Qué lindo. Lindo Pero se dan cuenta que esa conversación no tiene que ver con la política. ¿En qué momento en sus grupos de WhatsApp de apoderados se habla de política? Pocas veces. ¿De qué se habla? De los dramas de la vida. Entonces cuando escuchan a un político hablar de que la cuestión de la constitucionalidad del proyecto, o que resulta que en Chile hay un proyecto de centro izquierda que tiene que ser, que no sabemos si tiene que ser socialdemócrata o tiene que ser más cercano al Grupo de Puebla, o que la persona que está viendo la televisión dice, ¿de qué está hablando esta gente? Es de un mundo distinto, y además de eso, bueno, ganan mucho, viven, o sea, es como la gente siente que es otra raza. Ese es el fenómeno que está pasando, y los que han descubierto, en el último tiempo, antes no pasaba eso, antes eran de la misma clase que los políticos, pero se han alejado de ellos, y lo que han descubierto que ese mundo que hay que despolitizar son los alcaldes. O sea, los alcaldes efectivamente tomaron la decisión de alejarse de los partidos, bajarse de los partidos, irse a la calle y acercarse más a los vecinos, y por eso a los alcaldes les está yendo bien. Si tú miras las encuestas, y los que mejor los hacen, de todos los alcaldes, los mejores, que son los más apolíticos, son los de derecha. O sea, me refiero no solo a Lavín, que tienen
sino, por ejemplo, el alcalde de la Florida, yo encuentro que lo hace muy bien, Codina, Codina, claro. Alessandri en Santiago, ¿qué cosa? La Evelyn, ¿para qué decir? ¿Me entiendes? Porque se bajaron, fíjense que ellos no están en las conversaciones de la constitucionalidad del proyecto. Ellos están en las conversaciones de la gente en la calle. Claro. Y los alcaldes del mundo más de centro-izquierda, la que yo destaco es la alcaldesa Pizarro. Y si tú miras las encuestas, contestando la pregunta de Andrés, las encuestas reflejan eso. Ellos están súper bien valorados. Y es por eso, porque efectivamente hablan el lenguaje de la gente de la calle. Incluso se mete en temas nacionales. Por ejemplo, el tema del 10% de la AFP lo empezó a decir el alcalde Cáster, porque por lo que me enteré yo, lo había escuchado en la feria y empezó a tirarlo y la cuestión prendió. Claro. UDI, alcalde UDI, además. Exacto, por eso, pero los alcaldes se bajaron de los partidos, pueden ser, son de derecha, siguen siendo, Claro. pero se bajaron de la conversa política. Antes estaban también en la conversa política, ahora se bajaron y están en la conversa más callejera, y por eso les está yendo bien. Claro. Oye, Ese yo creo que es el fenómeno. Yo escucho a los presidentes de los partidos, escucho a los parlamentarios y están en la conversa política. Carlos, ¿cómo Esa ves? es la admisibilidad del postnatal, por ejemplo. O sea, la admisibilidad postnatal versus el proyecto del gobierno. O sea, a ver, la idea es buena. O sea, efectivamente creo que hay que tener una solución para las madres, no solamente las que vuelven de postnatal, sino todas las que tienen hijos en edad preescolar. Sí. O sea, efectivamente hay que tener una solución para ello, pero la conversación de los políticos es el tuyo, el proyecto tuyo es bueno, el mío es malo porque la admisibilidad, porque no, y ahí se pierde la Claro. clase política. Bueno, Lucho, Esa es mi sensación. No, Miguel iba a preguntar algo. otra de las percepciones es que básicamente que en Chile la política siempre ha sido endogámica y que la relación con el poder económico también ha sido endogámica. Y aquí te va a tocar un tema que quizás lo has visto en terapia, pero ¿cómo te ha afectado a ti eso siendo hijo de Enrique Correa? Estaba aquí justo googleando y me topé con un artículo de Boris Besama, ya del 2014, que se llama "Las redes del lobby Enrique Correa vuelven a la moneda y al Congreso". Y es un reportaje básicamente donde aluden Justo a... se quedó pegado, justo se quedó pegado. quedó pegado. Justo en la parte más buena se quedó. Aluden a tu llegada a la moneda y poniéndote básicamente como un delfín de tu papá. Me imagino que esa ha sido una piedra en el zapato en todo este tiempo. ¿Cómo lo ves tú? Mira, ese artículo tiene la particularidad que pocos días después de que firmara ese artículo, Boris Besama terminó en la moneda trabajando para Lewy. Bueno, pero aparte de la casuística de eso, que no... pero la casuística no es menor, o sea, porque tú dices un artículo, escribes un artículo diciendo que la puerta giratoria está mal y todo lo demás, y después pocos días después aparece en la moneda. O sea, me parece que Besama pecó ahí de una hipocresía mayor. Yo se lo dije en la cara, así que no estoy diciendo nada que él no haya dicho. Creo que ese artículo, que el cual a mí, por cierto, ¿En qué medio era ese artículo? fue en CIPER. Por cierto, a mí no Sí. me dejaron dar mi opinión de ese artículo, porque no me preguntaron cuando mandaron un correo diciendo, y después Besama dice que no había contestado, lo cual es mentira. Pero me dio el gusto de decir en la cara que su artículo es cobarde e hipócrita, así que no tengo problema en eso. Pero yendo al punto de fondo, o sea, mira, yo me fui al exilio por ser hijo de mis padres, entonces la verdad es que ya a esta altura de la vida ya es como ni siquiera es un karma, sino que es parte del inventario. Estudié una carrera, entré acá, nadie me regaló el puntaje que me saqué para entrar a ingeniería en la Chile, ni me regalaron las notas que me saqué. O sea, me pagaron la carrera, obviamente, y por tanto tampoco yo siento que, o sea, he tenido en la vida, como toda la gente, cosas, en el caso mío más extremo, cosas buenas y cosas malas por ser hijo de mis padres. O sea, me fui al exilio por ser hijo de mis padres. Efectivamente entré en comunicaciones porque mi padre se dedicaba a eso y me metí en su empresa y aprendí bastante, hace años ya. Después me fui, pero me fui por otras razones. Cuando llegué a la moneda, efectivamente, ese comentario existió. Era falso completo, era completamente falso. No hubo ninguna influencia de mi padre en la llegada, porque entre otras razones, porque él no estaba ni siquiera en las inmediaciones del comando de Bachelet. Él, en términos políticos, más bien estaba ligado incluso cuando Bachelet fue candidata la primera vez, él apoyó a la Soledad Alvear, entonces no era un personaje muy querido en el bacheletismo. Sin duda. Por tanto, si me miraron a mí, yo le había colaborado, sí, le llevaba tiempo colaborando a la Fundación Dialoga, evidentemente, salvo el señor Besama, nadie más vio esa cuestión. Y después yo
cuando salía la moneda elegí, ya me había ido de Imaginación y por tanto tenía mi propio camino y no me ha ido mal. Así que no es tanto un tema para la terapia, ¿eh? No es tanto un tema para la terapia. Y respecto a la endogamia en la política, yo comparto eso. En todo caso, yo no... ¿qué? Te lo pregunto porque independientemente de que sea justo o no, en general en Chile la percepción, pero también los datos indican que la gente que está en alguna posición de poder proviene de ciertos segmentos de privilegio, muy repetidos, que se repiten. Ese dato es correcto, ese dato es verdad. Probablemente el caso mío, yo tengo ciertas cosas atípicas, o sea, no estoy en ningún colegio de élite acá porque la sencilla razón que no viví acá. No viví mi vida acá, viví afuera, viví tampoco en un país, no viví en un país rico y poderoso, viví en Cuba, en donde lo que más había era, lo que menos había era comida, había de todo menos comida, y por supuesto nadie podía ahorrar nada, así que, pero efectivamente si uno mira los datos en Chile, la élite tiende a reproducirse, y la movilidad social es más o menos baja. Yo lo viví cuando llegué a la universidad, o sea, en Bochef, pese a que efectivamente ahí las notas se las sacaba cada uno, la gran mayoría de la gente venía de colegios privados y de hecho hoy día, la otra vez vi unas estadísticas de Bochef, hay más personas de colegios privados que lo que había cuando yo entré a estudiar en los 90. Por tanto, se ha acentuado ese fenómeno. Ese fenómeno en la política pasa también. Tú ves en todos los lados, ves efectivamente políticos que son familiares de políticos, descendientes de políticos, y por tanto tiene poca rotación, pero también hay gente que abre la cancha. Hay gente que no tiene ninguna... Con lo que tú contabas un poco de la SECOM de tu época, y un poco mirando lo que ha pasado ahora, que yo entiendo que llevan 3 directores a SECOM con Piñera, ¿qué sentido tiene la SECOM? ¿Cómo lo ves tú para futuro? ¿Cómo debería cambiarse? ¿Cómo debería ser? ¿Debería ser un secretario de comunicaciones cercano al presidente? ¿Cuál es la función que debería tener la SECOM? Porque evidentemente no hay que ser opositor para darse cuenta que Piñera ha enfrentado muchas crisis comunicacionales que podría haber evitado. Y también, o sea, las crisis son normales, me imagino, en cualquier gobierno, pero la forma de enfrentarlas, yo creo que ahí está la diferencia. Y en ese sentido te pregunto si tú que conocís, que sabes de comunicaciones, que eres un profesional de eso y que más encima tuviste la SECOM, ¿es necesaria una SECOM? ¿Hay que reformularla? Mira, voy a contestar tu pregunta, pero una última frase para el tema de Miguel. Yo personalmente tengo una decisión tomada al respecto. Mi papá fue ministro en los 90. Y yo, por tanto, yo nunca, como creo efectivamente que la política de renovación, yo he decidido, no soy en política, de hecho no milito en ningún partido, ni voy a ser nunca candidato a nada. O sea, y votaré siempre, no siempre, porque he votado voto regularmente por una candidata a diputada en mi distrito que es nieta de un presidente, así que es mi amiga, vivo en Cuba, así que tanta cosa. Pero mira, volviendo al tema de la SECOM, los gobiernos necesitan tener un organismo dedicado a las comunicaciones porque la comunicación no solo es parte de la política, sino que es parte fundamental de las políticas públicas. Y en la pandemia actualmente se ha visto que la manera como yo comunico ayuda, si tú miras país por país, hace un corte transversal, el cómo comunicar ha sido clave también en el grado de éxito que han tenido los países en enfrentar la pandemia. El caso de Nueva Zelanda y Uruguay son buenos, ahí hay una buena comunicación que logró efectivamente que los ciudadanos tomaran ciertas conductas, que contribuyó a que los países, a que tanto Nueva Zelanda como Uruguay, hubo otros factores, pero la comunicación fue un factor, manejaran mejor la pandemia. Los casos extremos son España, México y Brasil, donde los 3 casos tienen en común de que el gobierno, bueno, nosotros, Chile, tienen en común que la comunicación fue errática. Fue oscilatoria, y las señales fue oscilatoria, y la gente efectivamente no sabía qué hacer, y por tanto tomó conductas, tomó a tiempo conductas que podían haber ayudado a controlar la pandemia. Por tanto, y un montón de ejemplos más, las comunicaciones son parte de eso, y por ello debe existir en los gobiernos un organismo técnico encargado de no solo de administrar, sino también de asesorar a los ministerios y los organismos públicos en materia comunicacional. Y Sí, organismo que además de eso tenga... ¿Tú lo crees que deben seguir siendo como es ahora o debería ser? No, debe existir, pero no como es ahora. La SECOM tiene un problema de origen, de diseño. O sea, tiene que ser, por tanto, un organismo distinto. La SECOM tiene un problema de diseño porque la SECOM tiene 2 dependencias, una administrativa y otra política. La administrativa es de la SEGECOP y la política es del
de la presidencia. En la época de Pinochet dependía de la presidencia y después el gobierno de Elwin se bajó a depender administrativamente de la CEGOP porque el ministro de aquella época cachó que ahí había poder y prefirió que dependiera de él. Pero en efecto debiera ser un organismo transversal y no ligado a la CEGOP, sino ligado a la presidencia, como un organismo técnico asesor de la presidencia. Y el ministro CEGOP, y en eso estoy de acuerdo con lo que piensa Piñera, debiera dejar de ser ministro y convertirse en un vocero profesional. Ese es el modelo que pienso yo con una dirección de comunicaciones más gringo, técnicas, digamos, más gringo, como en Estados gringo. Unidos. Más gringo, una dirección de comunicaciones técnica dependiente de la presidencia, que se puede llamar así, y un ministro vocero. O sea, un vocero que puede tener rango o no de ministro, pero que efectivamente tenga el rol de vocería, y la Secretaría lo que haga es que haga la bajada técnica y la gestión de las comunicaciones del gobierno en general y la consistencia al respecto. Ese debiera ser debería ser el criterio, que es un modelo gringo, pero que también lo han copiado otros países. Oye, y París se fue ministro París se creyó demasiado su buen porcentaje de aprobación al opinar sobre la ida del presidente a comprar vino. ¿Ahí cómo funciona la SECOM? ¿Es la SECOM la que tiene que decirle stop? ¿Cómo es el...? Mira, no, hoy día lo que hace la SECOM es que efectivamente toda la SECOM, lo hacíamos nosotros, lo hace el actual, habla con los ministros y habla también con los encargados de comunicaciones y por ahí hace las bajadas los mensajes. Pero los ministros son finalmente autónomos, son ministros de Estado. Tampoco puede un funcionario de la SECOM decirle a los ministros, usted diga esto o diga esto otro, hace sugerencias, pero finalmente los ministros de Chile tienen responsabilidad política y en eso los funcionarios de segundo orden, como el segundo piso, la SECOM, su rol es sugerir, no actuar. Yo tengo la sensación que en el caso del ministro París lo que funcionó es que yo creo que se comió el tema del funeral, salió a defender al presidente, dijo que había un para él, claro, y la segunda vez ya... Claro. ¿Qué cosa? Digo, se mandó una cuña increíble cuando lo defendió y dijo, tiró la pelota al córner, hizo todo lo que tiene que hacer. Sí. Habló del solsticio, que empezaban los brotes verdes, una cosa así. Claro, y después cuando los vino, yo creo que él sintió que ya lo estaban. La primera vez uno puede ser ya pasa, pero la segunda vez no, la segunda vez ya es porque. Y yo creo que él tomó una decisión, él apreció que si volvía a defender al presidente ante una situación que era indefendible, su credibilidad se iba al piso. Y si la credibilidad del ministro de Salud se va al piso, tenemos nuevamente problemas para manejar la pandemia. No solo políticos, sino también sanitarios. Nosotros necesitamos creerle al ministro de Salud. Y la posición ya lo del vino es indefendible. Y por tanto hizo esa jugada arriesgada y la moneda se la tuvo que comer. Como leí hoy en la tercera que salieron a decir que no, que mira, no era tan malo. Pero se la tuvieron que comer, con... porque efectivamente ya era impresentable la situación. Esa es la sensación que tengo yo en lo que pasó. Oye, pero hay un viejo dicho que dice que uno no tiene que darle consejo a alguien que no los quiere escuchar. Y resulta que el gran problema que tiene Piñera es que aparentemente no quiere escuchar a nadie. Recuerdo el debut y despedida de Alfonso Peró, que llegó un 13 o 14 de enero como flamante asesor directo de comunicaciones del presidente, y ya antes del 30 de marzo estaba afuera. Entonces, pero es que voy a ocupar otro dicho, no le pidas peras al olmo. O sea, todos conocemos a Alfonso Peró, entonces, y a raíz de lo que tú decías de la élite, de cómo se reproduce, el gran problema mira, ya que tocaste el tema de Alfonso Peró, y voy a volver sobre una pregunta tuya, Miguel, el gran problema de la élite cuando se reproduce, y efectivamente ocupa los espacios de poder, y es que a la larga afecta la competitividad de los países. Si tú tienes dos personas, una persona capaz y otra persona con buenas redes familiares, y tú le das el cargo a las buenas redes familiares, estás perdiendo en productividad. Ese es un hecho particular. O sea que el gobierno era incapaz, no era apto para el cargo, dices tú. Yo creo que no era apto para el cargo. Evidentemente no era la... Y además también crear una estructura paralela, ¿sabes? Porque una cosa es la experiencia en medio, y la otra cosa es experiencia en comunicaciones. Son dos cosas distintas. Son dos habilidades distintas. No es lo mismo. ¿Y había otra persona más capaz que quedó fuera? No, es que yo creo que ahí cometieron un error, nuevamente volviendo a la pregunta que decía Andrés. Tú no puedes tener estructuras paralelas, no puedes tener una dirección de comunicación de la presidencia, una SECOM, aquí, allá. Entonces, ese juego a la semana las comunicaciones del gobierno. Tú tienes que tener un organismo técnico suficientemente empoderado, dependiente de la presidencia, que marque la línea, y de ahí para allá todos tienen que cuadrar. Si tú le empiezas a crear organismos paralelos, empiezas a debilitar la función de comunicaciones.
Eso yo creo que fue lo que pasó. Además que también, finalmente, por ahí uno se enteró que tampoco la idea es que se le ocurría, el propio presidente terminó ocurriéndolo para el lado. Así que por eso no funcionó. Pero en particular, crear una instancia en paralelo no es una buena idea. Claro. O sea, también puede haber sido también una cosa, o sea, incluso más la estructura o la idea puede haber afectado también. Sí, quizás incluso si hubiesen puesto una persona capaz, había un error estructural en el asunto. O sea, el problema más, la principal problema de eso, más que nada, fue estructural. Ahora, también hay un asunto que es difícil, que es la propia personalidad del presidente Piñera. El presidente hace cosas. Piñera actúa en política como actuaba cuando estaba en la bolsa. Piñera es un apostador, esa es su principal característica. Y por tanto, las comunicaciones, tú tienes que hacerte cargo de ese relato. No puedes inventar un personaje que no existe. A veces las apuestas le salen. Por ejemplo, él fue a sentarse en la Plaza Italia y esa apuesta le salió. Yo soy de los que cree que le achó toda esa apuesta, porque ese fue un símbolo que le permitió, la Natalia me mira con cara de qué está hablando este hombre. Pero Natalia, ese gesto de ir a sentarse en la Plaza Italia vacía, para su público, para sus electores, fue un regalo del cielo. Después la pintaron, el presidente, le ganamos a estos terroristas que se querían tomar el país, que le cambiaron el nombre a la Plaza Italia, que querían, le pintaron con colores gay a Baquedano, y llega el presidente y se sienta ahí y pone la autoridad. O sea, para el público, para el elector de Piñera, uno tiene que también conservar su fila. Fue súper buena cosa, fue buena señal. Una pregunta muy corta sobre eso mismo. ¿Qué rol ha jugado Twitter para generar políticas públicas o para generar opinión dentro de los ámbitos presidenciales, gubernamentales? Porque da la sensación muchas veces que, a pesar de ser un círculo muy cerrado, Twitter, de muy poca gente, o sea, probablemente haya menos de 300.000 personas que son las realmente activas en Twitter, pero genera un nivel de identidad de ciertos políticos, o pareciera ser que marca una agenda para ciertos temas políticos muy grande. ¿Qué pasa ahí? O sea, en realidad hay un análisis mucho más agudo de lo que se está haciendo, se cortan más líneas para tomar una decisión, pero a veces da la sensación de que hay políticos que le salen a responder a Twitter, hay presidentes que le salen a responder a las redes sociales, y al final es como bien raro, ¿no? ¿O no? O sea, primero, Twitter en Chile se ha convertido en un espacio de validación de políticas públicas. O sea, si tú me preguntas qué rol tiene Twitter, pero un espacio falso, un espacio ilusorio. Es una burbuja donde la gente, varios políticos, varios líderes van a validar sus políticas públicas y por eso, y después se preguntan por qué estoy bajo la encuesta, por qué la gente no me cree. Pues, hombre, si le habláis solo a Twitter. Y las encuestas lo que hacen es que miden la brutalidad de la población, no solo la burbuja de Twitter. Y por tanto, tiene esa... Pero, por ejemplo, ¿a la presidenta Bachelet le importaba la Twitter? No, nosotros no nos importaba mucho. En la segunda parte ya no estaba en el gobierno, la segunda parte empezó a importar en el segundo, a partir del 2016, porque no, a nosotros, de verdad, yo cuando estaba en la segunda nos importaban, obviamente lo mirábamos, lo leíamos, hacíamos los informes correspondientes, pero no era, de hecho mirábamos más Facebook, te estoy haciendo una infidencia, mirábamos mucho más las conversaciones en Facebook, encontramos que eran más interesantes, y de hecho, más bien nosotros nuestra campaña no la hicimos en Twitter, la hicimos en Facebook, y también las políticas públicas las hicimos en Facebook, teníamos Facebook de la presidenta, más bien pensamos que ahí estaba la conversación de la gente, del público que nos interesaba, y que en Twitter era una conversación que esa era nuestra filosofía. Claro. Eso cambió por varias razones. Una, bueno, yo ya iba de salida, cuando yo iba de salida, llegó un ministro nuevo a la CEGO que era muy fanático a Twitter, y que opinaba que había que hacer campañas en Twitter y como tener brigadas de tuiteros. Yo pensaba que era una estupidez, pero después, cuando me fui a La Moneda, caché que lo hicieron. Entonces, y ya era cómico, ahora las brigadas me atacaban a mí. ¿De qué ministro estamos hablando? Yo un momento le escribí al señor ministro, así que, oye, no, yo sé quiénes son, yo sé que son ustedes. A raíz de una columna que escribí en el mostrador criticando que la presidenta se querellara contra los periodistas La Que Pasa, se me fueron la brigada de tuiteros encima. Y entonces yo ahí llamé les dije, oye, o sea, no lo voy a decir porque soy caballero, pero sé que son ustedes. Entonces, porque personalmente yo sigo pensando que Twitter es como
Es como la burbuja, no sé si han leído sobre la burbuja de los tulipanes en Holanda. Están todos entusiasmados con los tulipanes y quieren comprar tulipanes porque van a valer mucho más. Entonces los políticos están entusiasmados en comprar tuiteros, en comprar reputación tuitera, porque eso va a valer mucho más y eso me va a llevar a la gloria, me va a hacer presidente de la República, y en realidad no es así. En realidad no es así. Sí. Carlos, yo te quería sacar un poquito del tema político para una última pregunta. Yo sé que Andrés... No, Andrés, dale. Estamos entretenidos. Una cosa muy cortita. Carlos, gracias. Una cosa muy cortita, que es el tema de las agencias. Como que las agencias han cambiado mucho y dominan mucho más de lo que las agencias de comunicaciones. Es un mundo bien especial en el sentido, y hay hoy que los medios están dejando ir a muchos periodistas, por decirlo de una manera, digamos, están dejando ir mucha inteligencia, las agencias están tomando todo eso. Y en general están cambiando, a pesar de que la mayoría de la gente, tengo yo la impresión de que tiene la idea de las agencias de comunicaciones, una idea más o menos noventera, digamos, asociado a los personajes que las hicieron, por decir, más conocidas. Sin ir más lejos, Enrique Correa, Tironi, la Cristina Vitar, digamos. ¿Cómo tú ves que ha cambiado el mundo de las agencias y qué es lo más importante que ha cambiado el mundo de las agencias en esta última década? Yo voy a decir algo que le va a encantar a Miguelito Paz. Primero, en Chile la única industria que ha crecido en los últimos años de manera sostenida y la única industria que está creciendo ahora es la agencia de comunicación. Por varias razones. Primero, efectivamente, los 90 era un nicho que le iba bien, pero era solo un nicho porque las agencias de comunicaciones lo que hacían, era la pega que hacían en distintos grados, era que tenían buenas agendas telefónicas y llamaban a los que tenían que llamar para hacer lo que había que hacer. O sea, eso operaba para los políticos y para los medios. O sea, los políticos en el caso del lobby, llamaba a los que había que llamar, y en el caso de los medios llamaba a los editores que había que llamar para que cierta noticia no fuera publicada. Eso Miguel, que trabajó en El Mostrador, lo sabe perfectamente, y tú estuviste en La Nación Domingo también, Miguel, ¿no? Sí. No, entonces lo viste en carne propia. Ese era el negocio de las agencias y era un negocio rentable, porque en efecto permitía permitía hacer ciertas cosas, que el poder hiciera ciertas cosas, y que en efecto no generara un mayor escándalo o generara un escándalo controlado. Entonces, el rol de las agencias eran como los personajes de la película Pulp Fiction, Mr. Wolf. Llegaban con la manguera a sacar la sangre del auto. A sacar los restos. Ese era el rol de las agencias. Evidentemente les fue bien hasta que le fue bien, le fue muy bien, hasta que efectivamente la sociedad cambió y los medios cambiaron, los medios perdieron poder, entonces, y los políticos perdieron poder. Entonces, si los medios y los políticos perdieron poder, ¿qué sentido tiene por una empresa tener a alguien que conoce a todos los medios y conoce a todos los políticos y los puede llamar si resulta que el poder no está ahí? Entonces, o sea, llamo no sé, oye, si ya llamé al parlamentario, se llama el editor, pero igual me están pegando. Entonces, y por tanto, el modelo, yo además lo promuevo porque además lo que vendo también, el modelo de las nuevas agencias tiene que ser más bien la generación de contenidos útiles y la generación de estrategias para capturar audiencias, para cautivar audiencias, no tanto de captura de editores y políticos. Ese es el cambio que yo siento que se tiene que producir en la industria. A mí me llama la atención que la cantidad de contenido que generan las agencias de comunicaciones, generan mucho contenido. O sea, generan mucho contenido, pero fíjate que las que están generando contenido... A sus clientes. Sí, pero fíjate que las que están generando contenido son las nuevas, no las tradicionales. Y por eso las tradicionales siguen en el formato que tú describías. Creo que ha habido algunos que se han adaptado a los nuevos formatos y otros que no. Hay de todo. Hay algunos, o sea, Tironi, por ejemplo, ha ido cambiando su formato. Y creo que ellos leyeron exactamente que la construcción de redes sociales en el sentido territorial, redes territoriales y la producción de contenido iba a ser más importante en el nuevo mundo que las redes de contacto. Efectivamente, algunos sí lograron hacer ese cambio, pero por eso también en la agencia ahora hay mucho artesano. Mucha gente que tiene agencias chicas, yo me he dado cuenta por mi pega, me compito con todos los personajes, y que están básicamente en la apuesta de entender lo que está pasando, entender hacia dónde se mueven las fuerzas de la opinión pública, de ser capaces de generar contenido. Tú tienes razón, están generando mucho contenido, y también de cierta manera conquistar corazones y mentes, y no tanto atrapar redes. Ese creo que es el cambio del negocio.
pero efectivamente estamos todos en el mismo negocio que sigue siendo manipular la opinión pública. Porque estamos O sea, conquistar corazón, conquistar periodistas que te ¿Para publiquen. qué nos vamos a contar cada vez cuentos? menos, ¿Para qué ¿no? nos vamos a pisar la cara? Oye, que Claro, se- lo que pasa es que ahora lo hacemos de manera La más cola sutil y más entre- democrática. Carlos, Pero en el la negocio sigue práctica- siendo el mismo. en la práctica, ¿Qué cosa? Carlos dijo de manera elegante que antes bastaba con tener teléfono y ahora hay que trabajar. Hay que trabajar, pero el negocio sigue siendo el mismo, que básicamente, decirlo de manera fina, leer correctamente la agenda Claro. pública e ir en el sentido de la corriente, cautivarlo, pero manipularlo, Y manipularlo, lo que pasa es que ahora hay que construir trabajar. narraciones, construir cuentos, digamos. Claro, pero ahora hay que trabajar. Antiguamente era llamar, ahora hay llamar y operar, ahora hay que trabajar. Esa es y de hecho, es un negocio que sigue dando, pero hay que trabajar mucho. Súper interesante. Yo creo que estamos... ¿Qué cosa? Estamos. No te iba a decir que Bueno. quería seguir conversando, pero creo que estamos en el tiempo también. Nos No, pilló el tiempo bueno, qué bueno. Natalia manda. Carlos Correa tiene que ir a clase de box, así que tenemos Sí, tengo que ir a clase de box. De hecho, estoy con pero voy a llegar un poquito tarde porque está muy buena la conversación. Además como me gustan, cruda y sincera. Oye, Va a oye, ser y ahí- parte de los nuevos sentidos de Qualys, de los nuevos servicios de Qualys, en caso de que las cosas no funcionen. ¿Qué cosa, perdón? El box lo estoy practicando. Claro, el boxeo sirve por último si las cosas no funcionen, Hay está que el pelear boxeo. con los enemigos. Porque Si no funciona por la buena. oye, No, yo ahora antes iba a una escuela, ahora como tengo que hacer entrenar por online, porque si no cuando vuelva a la normalidad me van a agarrar a combo y me voy a desmayar. Hay un combo que van a pegar en el box cuando vaya a boxear. Oye, y antes de irnos el dato freak, cuando Carlos tiró el pase gol de que hubo el ministro del CG Gov que se llevó el poder de la pelota del segundo piso, fue el papá de él. Ya, bueno, oye, ¿le gusta a Miguel? Ya, chao nomás. Me Que gusta estén la bien. copucha. Chao. Chao, Un abrazo, gracias por que estés escuchar. muy bien, muchas gracias, Carlos. Miércoles. Vale. Nos vemos. Nos vemos, chao. Chao, chao.